El día de hoy les traigo estas diapositivas. Entonces, perdón, un segundo. Entonces, en las maderas, voy a comenzar por las maderas. Maderas, debemos entender que las raquetas se dividen en dos componentes, uno son las maderas y el otro son los cauchos, pero que trabajan como uno y trabajan en una simbiosis. En los últimos 6 a 7 años hemos visto el endurecimiento de los cauchos europeos y también el aumento de la pegajosidad de estos, lo mismo que los cauchos japoneses. ¿Por qué se ha efectuado? Porque las maderas de tendencia, si nos hemos dado cuenta en los últimos 8 a 10 años, han sido los compuestos. Entonces, en el caso de las maderas, tenemos algunos factores medibles, como son la reactividad, que es un factor que lo voy a desglosar un poco más adelante de manera breve. Tenemos la vibración, que es un factor que nos da un indicador de el lugar donde la bola tiene contacto con la raqueta. Una rigidez, porque entendamos que hay madera supremamente flexible y hay otras que no lo son. Damos ejemplo que la gran mayoría de las maderas de carbono no son supremamente rígidas y tienen una reactividad supremamente alta. Y tenemos el sweet spot, que es el área de juego y el área de contacto que tiene la madera apropiada para generar la mayor cantidad de energía. Esos factores están ligados a unos factores de construcción. Esos factores de construcción está el grosor de la madera, que puede ir desde 5.2 milímetros en este momento a lo más comercial que hay ahora, que es el 6.4, está en ese rango. Antes llegaba hasta los 7 milímetros e inclusive 1 centímetro con las maderas de balso, pero esto se ha ido perdiendo y se ha concentrado en el rango de los 5.2 a los 6.4 e inclusive ya a los 6.2 porque se está cambiando. El número de capas que puede ir normalmente, inclusive desde una capa, he visto maderas de 32 capas, pero lo normal es 5, 7, 9 y 12 capas, pero las 3 primeras son las predominantes. La distribución de esas capas. Entendamos de que una madera, la distribución viene de un núcleo normalmente más suave a unas capas externas un poco más duras con capas intermedias que pueden alternarse de dura a blanda o de blanda a dura dependiendo de lo que busca el constructor. Aunque ahora se han encontrado que las maderas blandas, en algunos casos, en las maderas, perdón, delgadas, en algunos casos se está encontrando que el núcleo es un poco más duro que antes. Entonces se está encontrando ya materiales como el coto, que normalmente no se encontraba como núcleo, pero ya se está siendo utilizado. Y si usa o no compuesto. Esto hace que nos facilite el sweet spot, que es el factor quizá más predominante y el que impacta más cuando existe la presencia de un compuesto. Esto nos genera una clasificación general que es la que todos los entrenadores conocen, pero que muy pocos entienden, debido a que podemos encontrar maderas off, por ejemplo, que tengan tendencias a ser más off menos que off más, o inclusive maderas de off más, pero supremamente livianas y suaves. Y también hemos encontrado maderas sol, que son completamente rígidas. Entonces debemos tener eso en claro. Normalmente, las maderas sol y las maderas defensivas tienen 5 capas. Las maderas off menos tienen la tendencia a ser un 50 y 50% de entre 5 y 7 capas. No, hace poco, pues con compuestos, algunos deben haber visto que Xiom lanzó la madera de Hugo Calderano. Esta madera es supremamente pesada, pero muy flexible. Lo que pasa es que él necesita mucho tiempo de retención para poder impulsarla, sobre todo desde la distancia que él normalmente lo hace, puesto que es un jugador de golpes supremamente largos. Y están las maderas off y off más, que normalmente tienen 7 capas, aunque hay algunos casos de muchas más capas, como hay una de 16 y otra de 32 capas
La de 16 capas la tiene Donic y una de 32 capas que es de una marca china, Sunway, la cual pues no tengo el dato, pero sí vi el número de capas. Y algunas excepciones, por ejemplo, en Butterfly, como que son 5 capas, que tienen 2 capas externas muy más o menos duras, una capa de compuesto y el núcleo supremamente blanco para darle tiempo de retención. ¿Cuál es el conveniente con esto? La vibración. Entre menos capas, la madera normalmente vibra más. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento. Entonces, ¿cómo se puede saber eso? Las características de una madera se tienen o sea, se tiene la parte empírica, que son los probadores, pero se tiene también la parte de ingeniería, que es lo que les estoy presentando acá, y esto se llama un perfil vibroacústico. En este caso presento una madera Viscaria ALC y aquí cada zona de vibración tiene una frecuencia. Entonces, dependiendo del contacto de la bola con un lugar de la madera, va a tener un tipo de reacción. Y esto se presenta mediante el análisis vibroacústico que se puede obtener haciendo sonar la raqueta con una bola. Se puede hacer una grabación durante 10 o 12 segundos, hacerla rebotar durante esos 10 o 12 segundos, se graba y posteriormente se lleva a un programa que ya les voy a mostrar cuál es, para que puedan hacerlo. Obviamente que esto con experiencia se va mejorando, esto hay que irlo aprendiendo, no es tan fácil, pero ya me puede dar las características que tiene la madera y de pronto de una manera más certera de lo que puede hacer un probador. Entonces, también me puede indicar algo como es el sweet spot, que en el caso cuando no hay compuesto se presenta en estos casos que es un área muy pequeña. Estas son maderas estiga. Entonces, el área de juego tiene, ¿qué pasa cuando el área del sweet spot es muy pequeña? Que no admite errores. Y errores no, por ejemplo, tomar la bola más temprano, tomar la bola más tarde, en una inclinación no tan correcta, o que de pronto yo busque ablandar la raqueta o busque endurecerla, esto admite menos errores en el caso de no existir compuesto. Estas dos maderas que están acá, una es una Carbonaro 245 y esta es una Carbonaro 190 y nos muestra cuando va en el sentido de 45 grados el compuesto y cuando va en 90 grados. Y nos damos cuenta, el área es supremamente grande. Al ser grande, admite más errores, admite también imprimir algo más de velocidad tangencial, puesto que nos damos cuenta de que la tendencia de juego en este momento es más hacia los golpes de efecto que hacia los golpes planos. Jugar plano nos puede generar que la bola se pueda caer o que se pueda salir de la mesa. Y nos damos de cuenta también que los jugadores cada vez están jugando mucho más cerca de lo que se jugaba hace unos 8 o 10 años. Inclusive los chinos han incrementado tanto la velocidad que hasta ellos han tenido que distanciarse por momentos un poco más. Disculpe, Josep, te encargo no rayar, gracias. Entonces, esa parte la vamos a trabajar. ¿Cómo se obtiene estos datos? Mediante la grabación de sonido, sea en formato MP3 o WAV. Podemos utilizar un programa de PC como el Audacity, que es freeware, o sea que se puede utilizar de manera libre. Un programa como el Spec, que me genera otro tipo de espectro también para poder analizarlo desde otro punto de vista. El principal es este, que es el software de Audacity. Hay algunos también similares a este, pero ya son pagos. Los datos, la verdad, no varían mucho. Yo tengo uno pago y funciona prácticamente igual. Y está, por ejemplo, el Spectroid, que se trabaja como aplicación dentro del celular. Esto es una manera rápida de obtenerlo y saber más o menos cómo funciona la raqueta sin tener que tener el computador a la mano. Pero es una manera rápida. ¿Qué tipo de micrófonos se pueden usar? Los uniaxiales, por ejemplo, los de celular sirven para hacer la grabación, o un uniaxial que sea de precisión. Normalmente el costo es relativamente bajo, alrededor de unos $20. Entonces no es algo tan caro. En el caso
Perdón. Listo. Como resultado, tenemos que la tendencia de los jugadores es a buscar maderas de reactividades medias y altas con vibraciones a tendencia a la baja, y tenemos que tener en cuenta de que entre mayor el espacio en las primeras zonas de frecuencia, vamos a tener más feeling. Entonces el jugador va a poder diferenciar mejor cómo se trabaja toda la bola y en qué lugar pega de la raqueta. Buscamos rigideces medias bajas, o sea que son maderas supremamente flexibles, y un sweet spot lo máximo posible. Entonces, por lo general, si encontramos la tendencia en los 50 primeros jugadores, la gran mayoría poseen raquetas con compuesto. ¿Qué genera esto? Un tiempo de retención relativamente alto. Al tener tiempo de retención relativamente alto y tener una biomecánica apropiada de palancas largas y una velocidad tangencial del brazo supremamente alta, vamos a generar más efecto, que es lo que se está atendiendo en este momento a la competitividad. Entonces, ahí ya tenemos uno de los factores con el cual intervenir dentro de la enseñanza del tenis de mesa. Ya sabemos cuál es la tendencia y cómo podemos trabajar eso para la enseñanza de los más pequeños e inclusive en las zonas de especialización y las zonas de perfeccionamiento del tenis de mesa. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A buscar un ángulo absoluto mucho más cerrado cada vez, en donde vamos de los jugadores, los noob o los jugadores rookie, a los jugadores que en este momento cada vez van incrementando. Estas zonas ya son de los profesionales, después de 60-70%. Entonces, estos jugadores tienen una tendencia en Latinoamérica, por ejemplo, trabajan en 60, 70, 80, y los top como Calderano, 90. Los europeos trabajan entre el 80 y 90, pero los chinos trabajan el 100%, por eso generan tanta velocidad sobre la mesa y generan tanto efecto, y además de esto generan algo llamado efecto kick, que es cuando pega la bola sobre la mesa y lleva tanto efecto que la bola comienza a caerse. Entonces, ahí vamos que hacia los cauchos, vamos a que hay unos factores medibles como son la dureza, que la dureza hay dos escalas, una escala china y una escala europea, y en la escala china ellas se pueden comparar. Hay programas que lo comparan. Entonces, la tendencia es del 37 hasta el 44 en el caso de las escalas chinas, que el 44 equivaldría al 60 de escala europea. Y en la escala europea viene el 36 hasta el 60. El 36, por ejemplo, puedo dar el ejemplo del el caucho Bryce High Speed. Y el 60 puedo dar como ejemplo el caucho Donic Blue Grip. El 09C es 44, es equivalente a 60, que es el último caucho que había sacado Butterfly hasta hace unos días que sacó el Tenergy 19. Entonces, ¿qué beneficios me trae esa dureza alta? Una menor influencia del efecto externo, porque puedo pegar sin que el efecto me influya, o sea, que la bola no me vaya a coger para lados indeseables. Un ángulo cerrado y los golpes, pero tiene un costo. Los golpes deben estar definidos mediante una biomecánica apropiada, o sea que tenemos que tener una técnica depurada. En el caso del grosor y tipo de superficie, tenemos los lisos pueden ir desde 1 milímetro hasta 2.2 por lo general, aunque los chinos tienen cauchos 2.15 por el uso del booster. Tenemos los picos cortos que van desde el odds hasta el 2.2, siendo los odds y hasta 1.2 defensivos, que son las defensas modernas. Por ejemplo, un jugador como Mate de China lo utiliza, o Yuto Muramatsu de Japón también lo usa, que fue su campeón olímpico juvenil. Y en el caso de los picos largos que vienen del odds hasta el 1.5, que es lo que la mayoría de gente conoce normalmente entre los defensivos. Entonces, el grosor alto da mayor velocidad y un menor control. Simple. Entonces ya tenemos dos factores más para la enseñanza del tenis de mesa. ¿Qué nosotros podemos escoger? Personalmente puedo adelantar algo. Yo tengo tendencia yo enseño por lo general a los jugadores con dos lisos desde el comienzo. Eso sí, deben tener buen efecto, o sea que tienen un buen tiempo de retención y una dureza relativamente alta para que el jugador desarrolle su feeling. Los tipos de superficies pueden ser flexibles, pegajosos o adherentes.
El que sea pegajoso no significa que sea adherente. Tenemos un caucho como el Tenergy 05, el Tenergy 64, que son cauchos adherentes, pero no son pegajosos. Pero tenemos cauchos pegajosos y adherentes como el Hurricane 3 o el Neo Hurricane 3 o el Dignic 09C. El caso del Dignic 05 y Dignic 80 son tendientes a ser pegajosos leves y adherentes, pero tienen una característica en común. Todos estos cauchos son supremamente flexibles. ¿Para qué? Para que la bola tenga el mayor contacto posible con la superficie del caucho. Entonces, cauchos adherentes van a generar un tiempo de retención y posiblemente, si vienen pegajosos, van a generar un efecto máximo. ¿Cuál es el costo que tiene el caso de la dureza y el tipo de superficie? Que los cauchos, en el caso, por ejemplo, de los chinos o el 09C, hay que golpear con ángulos cerrados, como la imagen anterior. Al ser ángulos cerrados, no, los golpes planos normalmente se va a caer la bola contra la malla. Por eso si encontramos jugadores como Ovcharov, que comenzó a usar Dignic 09C o el mismo Timo Boll, están jugando con ángulos más cerrados desde su cambio. Como resultado vemos lo siguiente, una pegajosidad, lo que buscan es una pegajosidad media y alta, una adherencia la máxima posible, una flexibilidad máxima posible y una velocidad alta pero sin ser máxima. Antes buscábamos que por ejemplo, cuando estábamos en la época del Catapult, estábamos en la época del Tenergy, todos buscábamos que la velocidad fuera 10, 12, 14, como habían colocado en una época. Ahorita encontramos cauchos que son 9, 8.75, 8.5, pero con efectos de 10 y más y con control supremamente alto. Al tener el caucho una espuma dura, la tendencia es a tener más control. Combinado con una madera supremamente flexible de un tiempo de retención alto, me va a generar mayor control. Un ejemplo de este tipo de madera es la DHSW 968 que tiene Malón, utilizando cauchos 42 grados por el forehand y 39 grados por el backhand. O la Timo Boll ALC, que utiliza Timo Boll, y dos Dignic 09C. Tienen mucho control, pero también me van a generar muchísimo efecto. Y la bola sobre la mesa es mucho más rápida. Fuera de la mesa pierde velocidad. ¿Qué genera todo esto? Un tiempo de retención alto. Entonces tenemos que lo que debemos buscar para la enseñanza es que la bola dure el mayor tiempo posible dentro de la raqueta de los niños. Dejar de compartir y les abro el panel a Jorge primero y después a Marcos para que Hola, comencemos. que nada, gracias por la invitación. Mira, estaba muy interesado porque con todos estos cambios, ya como entrenador y como jugador, es muy importante empezar a aprender. O sea, estoy aquí para aprender, para que me vayáis explicando cosas nuevas. Mira, ahora mismo que yo estoy compitiendo y, y yo será por el tiempo que llevo jugando, me cuesta más adaptarme a estos nuevos tiempos, pero se notan mucho los cambios. Yo ahora, el tema, ejemplo, de las bolas, yo creo que todo este tema también de maderas y de gomas y todo este tenis de mesa un poco diferente, adaptado también al cambio de bolas. Al momento que ha habido cambio de bolas, bolas que dan menos efecto, o sea, más rozar todo, hace que tengamos que cambiar toda la implementación. Entonces, por eso me es muy interesante todo esto. Estos días he estado probando que por la bola, la Butterfly R40, y tú coges una bola que es un plástico que no, ni una adherencia. Entonces, eso también digo que te ayuda y que te obliga un poco a cambiar la implementación, las gomas, que te enganche un poco más y también cambiar un poco la forma, lo que te hablabas, que a veces hay que jugar con menos curvas, se podría decir. Te obliga a este tipo de bolas que al no dar rotación, da menos efecto, te obliga a jugar más hacia adelante. Entonces, todo está adaptarte con las maderas y las gomas, creo que es muy importante. Inclusive yo ahora he cambiado con la madera de Marcelo y un poco es eso, una madera que sean un poco más rápidas y que te permita un poco jugar a de mesa más moderna. Pues por eso estoy muy interesado en todo lo que estás explicando. Súper bien. Igual tenemos que entender también que hubo un cambio, tres cambios de bola en los últimos 10 años. Sí, ¿Sí? Primero la bola de celuloide, que era muy parecida después de que se cambió en el año 2000 con la 38 milímetros, se pasó a 40. Después la bola poli, que fue la del 2014, que la bola poli era una bola que pegaba curvas supremamente altas, pero no tenía efecto. Pero con la bola ABS
Y ese ha sido el problema, por ejemplo, de la bola de Butterfly, que Butterfly ha fracasado rotundamente con esa bola. Fracasó en el mercado. Por eso la ITTF prefirió seguir trabajando con DHS, porque la bola de DHS tiene más adherencia contra los cauchos. Lo mismo la bola Nitaku, ¿sí? Y Sí, la eso, Nitaku sobre todo. sí, sobre todo que además de esto, la superficie de las mesas ahora van a tener normalmente un coeficiente de adherencia mucho mayor, coeficiente de fricción más alto. Al tener coeficientes de fricción más alto, están tratando de compensar la cantidad de efecto que se manejaba antes para que los jugadores no sientan la diferencia. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? La técnica precisamente de pegar hacia adelante. Antes los jugadores pegaban más de abajo hacia arriba y ahora el coeficiente el componente X de la ecuación de la biomecánica se ha ido hacia el eje X y no hacia el eje Y. ¿Sí? Entonces encontramos jugadores pegando de backhand hacia adelante, jugadores jugándole inclusive a los defensas pegando hacia adelante, o sea, cortan e Exacto. igual pegan hacia adelante sin importar, pero están mucho en el concepto de péguele así la bote. ¿Sí? Péguele hacia adelante así la bote y la bola está entrando, la curva más cerrada y el jugador está, por ejemplo, encontramos jugadores como Harimoto, o encontramos jugadores como, por ejemplo, Ovcharov, que ahorita han dado, en el caso de Ovcharov dio medio paso hacia adelante. En el Sí, caso sí, de Harimoto, exacto. dio medio paso hacia atrás y la distancia se equiparó. Si miramos el partido que hubo en la semifinal del viernes, Sí. el partido, uno miraba a los dos jugadores, están en la misma distancia, pero Harimoto pegando hacia adelante. De hecho, un golpe muy similar a lo que presentaba Fan Shendong. Sí, ¿Sí? en el caso, por ejemplo, tú ves de las bolas Butterfly que sacó la G, la S y ahora la R. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, jugábamos con la G y notas, es una pasada, tú notas el cambio a una G, a una R, es de tocarla y claro, lo que tú dices es que cambia toda la forma de jugar. Ahora muchos jugadores, tú haces un topspin y se pegan plano, ¿no? Ni contra topspin ni nada, te pueden pegar mucho más fácil. Exactamente. Lo otro es que si hablamos de la enseñanza, nos damos cuenta de que la enseñanza de tenis de mesa ahorita tendría que tener la tendencia. Tenemos tres opciones, ¿sí? Y las opciones serían, uno, tomar una madera de compuesto de bajo costo. Mm, Yo puedo dar varios ejemplos de maderas de bajo costo. Una Jinge 40 Pro, una B16 40 Pro, o una, por ejemplo, una DHS G5 DHS, esa es muy buena. Por ejemplo, mi hija la usa, ella está comenzando a jugar y yo le compré fue eso. Pero para compensar la parte de la velocidad con cauchos, puede ser chino o puede ser que tenga buena fricción, pero de espumas bajas. Vale. ¿Sí? Las espumas bajas para que el niño pueda desarrollar ese feeling. ¿Sí? Nosotros encontramos que casi todos los países de Latinoamérica, los jugadores, si el entrenador no sabe, lo primero dice, escoge lo que quieras y te monto lo que haya. Cañón, sí. Entonces, es complicado. Marcos, cuéntanos. Sí, también tiene que, bueno, yo generalmente trabajaba a nivel de club de casi semiprofesional, no como Jorge, que está a un nivel mucho más competitivo, que nosotros nos iniciamos en el mismo club. Sí. Y en esa situación también está la escuela de aprendizaje de tenis de mesa. Nosotros, por lo menos con Jorge, tuvimos la experiencia de la escuela china que vino para acá y se instaló. Y también se creó una cultura de entrenamiento donde se conversaba y se discutía el tenis de mesa. Inclusive en Chile en esa época, estoy hablando 80 aproximadamente, habían emprendedores chilenos que hacían mesas y paletas. Sí. Ciber, Cervera, por ejemplo, hay un caso. Y posteriormente, con el tiempo, esta discusión, esta cultura del club donde uno discutía el aprendizaje, pero siempre en función de una escuela determinada de tenis de mesa, se fue perdiendo y entró efectivamente la parte comercial y empezaron a vender las distintas maderas. Y esta discusión que estamos hablando, que es la misma discusión, solamente que tú le agregas elementos mucho más técnicos y de evidencias, obviamente mucho más actualizadas. Entonces yo estaba pensando cuando escuchándote, todos estos cambios vienen de la ITTF o son presiones de las empresas comerciales japonesas, europeos, porque hay bastantes variaciones. Un tiempo, en la década de los 90, obviamente que está la pelea de la escuela china, la escuela europea,
que ahora comercialmente, como China ya es un gigante dentro del mercado, ya está compitiendo. Entonces estamos en esa lógica. Y ahí estamos nosotros, y ahí estamos nosotros. Efectivamente, cuando viene el chico a aprender, lo primero que quiere es comprarse una paleta of más al cuadrado. Obviamente, se supone que con eso va a tener mayor aprendizaje y una goma, ojalá, súper, para que efectivamente va a ser mejor jugador. Y cuando uno como entrenador los va dirigiendo, mira, tú eres un poquito más, tú eres más defensivo, tú eres paraporo, tú eres... Hay un rechazo, obviamente, por la cultura de mercado. Entonces, primero, todos estos cambios, supongo que vienen de la ITF, pero ¿cuál es lo que subyace? Es decir, ¿cuál es lo que está de trasfondo? Hay competencia entre escuelas o filosofía china, europea, por decir algo. Eso no me queda claro. O sea, está claro hacia dónde vamos y hemos sido sujetos, obviamente, del set de 21 pasamos al de 11, y efectivamente fue bueno, fue chocante para todos nosotros, pero en la práctica fue bueno porque los sets se alargaban, y después se empezó a hacer más lenta el juego con las pelotas. Entonces ahora estoy escuchando que vamos por las mesas, o sea, ya pasamos las maderas, vamos por las mesas. Entonces, todo esto para hacerlo más comercial, más lento, porque el tenis de mesa hubo un momento que era rápido. Entonces esa discusión, ¿cómo yo la traspaso en el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo la traspaso? Porque obviamente esto es muy técnico, está a nivel de Jorge, que efectivamente practica las distintas pelotas, pero nosotros en una localidad no es tan efectiva y tenemos que traspasar esto. Y los chicos ven, ya ahora es difícil, todos son nativos digitales, ven YouTube, ven qué marcas están haciendo, ven la publicidad. Entonces, obviamente, uno dice, oye, tú es para esto, entonces lo quedan mirando, porque toda la información está dada. Entonces, hay un choque de credibilidad que nosotros en los 80, 70 no tuvimos, porque venía el profe y nos enseñaba, y esa era la palabra de Dios que nadie discutía. Exactamente. Y ahí tenemos que también entender de que los entrenadores se tienen que volver más técnicos en todos los aspectos. ¿Sí? El conocimiento ya no se puede limitar solamente a la bolita se le pega así. Tenemos que limitar a que ahora tenemos que tener datos, que ahora hay estadística, que ahora hay biomecánica, que ahora hay ciencia de materiales, que ahora la ciencia de la psicología. Y los nativos digitales, yo digo que le han dado un plus, pero también ha sido complicado porque ellos, la credibilidad que tenga el entrenador a veces la pone en tela de juicio porque vio una opinión en otro lado del mundo. La ITTF lo que ha procurado es que los jugadores cambien porque hemos encontrado que los jugadores, si se dan cuenta, la mayoría de jugadores que todavía están en el top tienen más de 30 años, los de Europa. Pero si encontramos los asiáticos, todos vienen de edades supremamente tempranas. Entonces es un choque. La escuela europea, ya hay jugadores que están jugando más parecido a los chinos. Entonces se ha ido perdiendo esa característica del golpe de palanca corta, de mucho efecto, sino se están ahorita a pegar. Por eso el juego se ha vuelto tan monótono en algunos casos, pero también que ahora sí van por las mesas, van por los cauchos, van por los colores de los cauchos, en el caso del rojo. Pero tenemos también que ver que es un juego diferente a lo que habíamos conocido con Waldner, con Persson, con Gatzian, con Sepp, con todos ellos, y buscarle la vuelta a la hoja. Yo creo que es una oportunidad para Latinoamérica para jugar mejor, ¿sí? Una manera de enseñarle a los jugadores de manera diferente, más que ver, pero tenemos que saber de escoger desde el comienzo lo que el niño debe utilizar. Hay otra opción aparte de la que yo planteé, que es lo que hacen ya muchos entrenadores en los 80 y los 90, que era poner la madera all con cauchos de 2.0, de 2.0 y te iba era cambiando todo, cambiando la madera, cambiando los cauchos. Esa tendencia uno mira y en China eso no se da. En China ellos por lo general están colocando compuestos. Por eso cuando hicieron el convenio hacia el año 2008 con Butterfly para que les distribuyera exclusivamente las maderas Viscaria en masa, por eso me encontrábamos 20, 30 jugadores de China utilizando Viscaria. ¿Cuál era la diferencia? Los cauchos. Entonces, están quitando un factor de la ecuación. ¿Sí? Quitamos el factor madera. ¿Por qué? Porque allá es salir de la pobreza. Pero aquí tenemos jugadores menos, entonces tenemos más de dónde escoger. Entonces, hacia eso
Dale. Una observación, yo siempre, por la lectura, siempre se decía que la filosofía china en cuanto a la madera era todo. O sea, lo principal era la madera. Sí. Era la madera, y generalmente era madera de tilo o de otro compuesto, pero era madera. Y la madera es mucho más pesada, y el 80% del juego estaba en base en la madera. Ahora tú me estás señalando, estoy escuchando que eso ya cambió. Ellos se están amoldando porque todavía hay diferencia entre maderas chinas y japonesas o europeas, por ejemplo. Sí, pero ya hemos encontrado que sí hay una tendencia, o sea, al compuesto. Casi todas van al compuesto, diferentes, pero al compuesto. Igual en China ahorita tú ya encuentras Sunway con Arilate, Friendship con Arilate, DHS con Arilate. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una liberación de patente. Al haber una liberación de patente, eso hace un boom. Y eso fue lo que pasó con el Arilate. La tendencia en este momento es al Arilate más que al Cylon. El Cylon es más duro que el Arilate, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia. Pero los chinos igual, si uno mira, cuando hacen los cambios, ellos, la madera sigue siendo el todo, porque ellos, por ejemplo, Creanga una vez en una entrevista le decían, ¿hace cuánto usted no cambia la madera? Y él decía 18 años. Pero 18 años con la misma madera, hasta el cambio de material, hasta el cambio de bola, que fue cuando murió. Acabó Creanga, ¿sí? Acabó Creanga para el juego. Y si tú miras ahorita con lo que jugaba, por ejemplo, Vladimir Samsonov, con lo que juega ahora no tiene nada que ver la madera. Son maderas completamente diferentes, pero la madera lo sigue siendo todo. Adaptarse a una madera puede llevar de 6 meses a 2 años. Entonces, es lo último que tú deberías cambiar. Lo último. Entonces, un jugador que tú lo conoces desde chiquito, tú lo estás formando, lo vas a entrenar 6, 7, 10 años. Pues lo menos que tiene que cambiar es la madera. Lo que voy a cambiar son los cauchos. ¿Sí? Ya si se convierte en un defensa, si se convierte en un jugador de picos, si se convierte en otra cosa, bueno, ahí ya ahí toca hacer un estudio, mirar qué es lo que va a cambiar, pero vamos dentro de la misma cadena, ¿sí? Lo mismo porque yo soy de la escuela de ir aumentando la espuma y cuando ya se agoten las posibilidades, ahí sí le cambio completamente el caucho, porque un niño se te acostumbra a esa misma superficie siempre. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, para enseñar, para que comience un Friendship 729 Super FX duro, y el niño dura 4 o 5 años de su etapa de formación y fundamentación, se acostumbra a ese caucho, lo va a dominar y en el momento que haga un cambio a otro caucho, no va a ser tan traumático. ¿Por qué? Porque ya agotó todas las posibilidades que tenía con ese caucho, entonces era un ciclo cumplido, pero igual tiene un periodo de adaptación. Entonces, el factor madera es más difícil. Factor madera, encontrar la frecuencia, inclusive muchas veces cuando yo realizo los cambios de los jugadores, yo les pregunto, ¿qué madera utilizabas antes? Tal madera. Yo les pido la grabación de la madera, de la última madera, y si han tenido cambios en los últimos 3 años y son 2 o 3 maderas, reviso qué maderas han sido para saber antecedentes y saber cómo lo puedo adaptar para que sea lo más cercano. No es tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Jorge me decía Marcelo que el cambio era mucho respecto al feeling. Sí. Yo lo que hice fue, la sugerencia que yo le hice a Marcelo en la construcción y el diseño era, llevémoslos hacia un feeling, llevémoslo hacia un basalto. ¿Por qué? Porque el basalto tiene más feeling que un carbono, pero no es tan blando como un arilate. Porque en el caso de un lapicero, sí se necesita que la madera sea un poco más dura porque yo solamente la tomo con los 2 dedos arriba y un dedo abajo. Pero si yo soy un jugador shakehand clásico, la madera se toma mucho más firme. Sí, tiene más agarre. Exactamente. Entonces ahí ya la tendencia va a ser hacia ese punto, ¿sí? Hacia una madera que yo pueda, como el efecto de la varilla, que yo le pego a la varilla y ya se queda vibrando, pero si yo la tomo duro, la varilla se detiene. Yo busco es que la vibración sea mínima. Entonces, por lo menos desde mi parte, siempre el concepto ha sido, la tendencia es golpes hacia adelante, cauchos de espumas bajas, pero ojalá que la madera sea lo más avanzadita posible. O sea, una off. Le va a dar una velocidad un poquito, va a ser una velocidad semejante a la Sol, pero con un excelente control y un sweet spot gigante, ¿sí? Que los niños se equivocan mucho, entonces va a tener menor índice del error. Entonces, por lo menos esa tendencia. Y al ver lo que me planteaba Jorge,
de la bola, del cambio, que el impacto en Europa ha sido traumático para los jugadores, sobre todo para los juveniles, no han podido adaptarse del todo y uno ve los resultados. Sí, sí, es que cambia, es que es otro tenis de mesa, digo, el cambio yo lo he notado muchísimo, 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 porque ahora sacas y ya te pueden entrar la primera bola, sacas con menos rotación, y todo eso te cambia. Al sacar con menos rotación ya el punto es diferente. El hecho de hacer un toss y que te puedan pegar plano muchas veces, antes si lograbas rascar un poco más la bola, más rotación, la primera bola no te iban a acelerar tanto, pero ahora este nuevo tenis de mesa te obliga a jugar más acelerante. Si tú quieres buscar mucha curva, si la bola no coge rotación, esa curva poco hace. Te hace que te pegue en plano, y entonces eso va cambiando mucho. Perfecto. Marcelo. Marcelo, ¿estás? Micrófono. Micrófono. Ya, Ahora dale. sí, ¿me escucha? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, Ahora ya sí. te escucho. Ya. Yo más que nada quería reforzar lo que decía Manuel con respecto a las sugerencias de usar el basalto en el compuesto. A mí me pareció bastante interesante las nuevas cualidades del basalto. Nunca había visto esa unificación que tiene este material con la madera. Yo creo que si viéramos de manera microscópica lo que es este polímero, debería ser extremadamente poroso, A diferencia de los materiales sintéticos, los pegamentos lo envuelven, ¿ya? Entonces, eso hace que estos compuestos siempre queden blandos. A diferencia del basalto, tiene que ser extremadamente poroso. Entonces, el pegamento se integra a él, lo que hace que la capa en la madera quede de alguna manera tan bien unificada que el bote es exactamente el mismo en todas las zonas. No hay ninguna variabilidad posible. Entonces, cuando se pensó en hacer el madero para Jorge en basalto, yo dije que esto debería resultar bien, porque como estábamos usando tilo, yo traté de conseguir tilo hace mucho tiempo, pero ahora ya no tengo problema, en varios espesores lo conseguí. Y yo dije, si la tendencia antigua decía que estos maderos de tilos tenían una alta reactividad, yo dije, este madera se puede modernizar aplicándole este polímero. Y realmente los resultados, antes de mandárselo a Jorge, yo hice 2 maderos que los entregué a unos jóvenes acá en Lote Coronel, y ellos hicieron las pruebas previas, y fueron realmente increíbles lo que se ganó en control y velocidad. Eso fue notable. O sea, el madero aumentó mucho, mucho la velocidad, pero no perdió el control. Entonces, siempre yo me he dado cuenta que la mayoría de los maderos de tenis de mesa ocurre un efecto, es un efecto de ecualización. Si aumento velocidad, pierde control. Si aumento control, pierdo velocidad. Entonces, encontrar que con el basalto no ocurre eso, que se puede aumentar velocidad sin perder control, es otro paso, es como ampliar las cualidades físicas de la madera. Bueno, el madero Jorge yo se lo mandé también con otra tecnología que yo desarrollé, que es, bueno, la tiene el madero Jorge. Él después nos va a explicar con el tiempo si eso está funcionando. Resulta no, ya Si resulta o no. Pero por las pruebas que yo he hecho y por los estudios que yo he hecho, vamos bien. O sea, debería, si yo lo podría masificar después con otros modelos, también podría ser un aporte súper importante al tenis de mesa. Estas cosas se van descubriendo a veces por error, a veces porque uno piensa que algo podría funcionar. Ahora, no todo lo que uno piensa realmente a veces se puede llevar a cabo, porque hay una tecnificación que es súper importante entender de que hay que tener conocimientos de física en esto. Una persona normal, yo he visto muchos fabricantes de madero, claro, son súper interesantes que ellos puedan aportar haciendo estas maderas, pero en el fondo, si no hay una tecnificación, si no hay un conocimiento preciso de lo que uno está haciendo con los polímeros, con las maderas que se ocupan, simplemente hacer maderos bonitos a lo mejor, pero hacer maderos funcionales es terriblemente difícil de hacer. Incluso controlar la madera es sumamente difícil. Yo en un principio decía, no, hago una paleta y hago las chapas y monto y parte. Y me di cuenta con el tiempo de que no estaba más alejado de la verdad. ¿Me entiendes? Manejar la madera y controlarla es sumamente difícil. La madera es un ser vivo. Y por lo que yo me he dado cuenta, las maderas del mercado, todas estas maderas que venden,
son maderas que están muertas. Matan la madera, asesinan la madera. Porque esa madera no reacciona. ¿Me entiendes? La madera de sí actúa con el ambiente, actúa con la humedad y actúa con la temperatura y la afectan completamente. Y el comportamiento físico también es alterado. Entonces, de manera comercial, como ellos quieren que todas las maderas sean iguales, si uno piensa que Butterfly o Donic sacan un modelo en particular, quieren que este madero sea, que estos modelos sean iguales, que no tengan variabilidad, que puedan sacar 50, 200, 300 maderas iguales, ¿me entiendes? Entonces, lograr que lograr que las maderas tengan esa propiedad de que sean exactamente iguales, significa que ellos asesinan la madera, matan la madera. Lo que me decía Manuel, que en las fábricas grandes colocan estas maderas en autoclave. Eso significa que matan la madera adentro. Esa madera no reacciona. ¿Y qué pasa con una madera cuando no reacciona con el tiempo? O sea, machacando, 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 y no vuelve a su posición original. Por lo general yo he tratado de no afectar la madera en ese sentido, que la madera mantenga su propiedad elástica. ¿Ya? Bueno, y la madera de Jorge es una madera que yo la hice pensando en eso. Yo no le agregué nada absolutamente a esa madera, es completamente elástica. Yo digo, con el paso del tiempo la madera tú la vas a machacar, le vas a dar duro y va a volver, las fibras están sueltas adentro, no están amarradas, no están cosidas. Entonces, fabricar madera yo me he dado cuenta que es sumamente complicado. Ahora, uno igual tiene que ir adquiriendo tecnología y máquinas que le permitan hacer las cosas mucho más fáciles. Entonces, en eso estoy. Hace poco me gané un premio acá que me lo dio la empresa Colbún. Y yo pude comprar algunas máquinas que todavía las tengo, todavía no le he podido meter mano, pero yo creo que ya en próximas semanas voy a empezar a trabajar en ellas, que es un láser que me va a permitir cortar a nivel microscópico algunas capas y algunas fibras. Entonces, todo es investigación. He tenido la ayuda de Manuel, que yo agradezco mucho, que él siempre ha tenido buena disposición en compartir los conocimientos que él tiene. Que bueno, yo siempre le he dicho que él es la persona con más conocimiento en Sudamérica. De hecho, es la que más sabe y es la que está más al día en esto de los nuevos compuestos y la manera en que el tenis de mesa va a ir evolucionando en el tiempo. Así que bueno, yo le agradezco siempre a Manuel la disposición. Hace poco le mandé un madero, vamos a ver, ese también es un invento, hay que probarlo, hay que probar ese prototipo. La mayoría me ha funcionado bien, se ha tenido otro tipo de problema en la fabricación, que ya yo creo que con el tiempo eso ya lo subsané. Costó sudor y lágrimas, porque hacer un madero a veces, bueno, hay maderos que el de Jorge, que me demoré 90 días en hacerlo. 90 días. Entonces, yo digo, si él quiere industrializar eso, bueno, ¿cuántos maderos va a sacar entonces si es capaz de hacer uno en 90 días? Son súper complicados, pero con el paso del tiempo se ha ido mejorando en ese aspecto. Eso podría agregarle. Perfecto. No, hay algo para agregarlo, es que hay que entender que un prototipo, por ejemplo, hablamos de si estos son maderas más personalizadas, más custom, pero las maderas industriales, por ejemplo, Butterfly, para sacar la madera de Oak se demoró 2 años. 2 años. La de Harimoto se demoró más de año y medio. ¿Se acuerdan cuando salen con las tapas lisas, que no parece absolutamente nada? Es para saber qué es lo que es prototipo tras prototipo, tras prototipo. Y, por ejemplo, una madera como la de Malón, que vale $1,000 en este momento, una W68, hablan que fueron 18 prototipos de prueba, e inclusive hubo marcas como Jinhe, hubo marcas como Sunway, que le mandaron prototipos a Malón para que él desarrollara. De hecho, salió la S9 de Jinhe, salió a raíz de un desarrollo de Malón. Y no tiene nada que ver con la W68 que él usa normalmente. Y uno va y pregunta a esa madera, $1,000. Entonces, desarrollar tecnología no es nada fácil. Lo otro es que para poder llegar a usar esa tecnología, lo primero que tenemos que hacer son las bases, son los niños. Pero ¿cómo le tenemos que hacer? Enseñarle apropiadamente también que no se deje contaminar, que porque X o Y jugador utiliza, y casi siempre a mí me hacen mucho la pregunta, ¿quién usa esto? ¿Quién usa aquello? Y yo le digo, preocúpate primero por mejorar tu técnica y después con mucho gusto compras la madera de X o Y jugador.
porque ellos no están capacitados y yo soy del concepto de que si yo no puedo matar una mosca con una bazuca, entonces yo no voy a comprar una Viscaria o no me voy a comprar una madera Super ZLC para un jugador que va a cortar. No vale la pena. Es un desperdicio. Hay jugadores que con raquetas de menos de $100 en total pueden hacer muchas cosas. Y eso es lo que hay que enseñarle de pronto a los niños como primera medida. Lo otro es las edades en las que se están iniciando. La mayoría de los niños están iniciando tarde, 8, 9, 10 años. Y miramos en Europa y en Asia, niños de 4 años, 5 años. Esa diferencia de 4 años es un desarrollo abismal, pero no es que los niños duren todo el tiempo entrenando tenis de mesa. Ellos rotan en otros deportes, pero el tenis de mesa nunca se desliga. Y ese es el otro punto, ¿sí? Que ellos pueden practicar varias cosas, pero el tenis de mesa siempre va a estar ahí. Ellos entrenan 1 o 2 veces por semana, por ejemplo, como pasa mucho en Francia, dentro del programa de rotación de deportes. Ellos lo tienen así desde los 70, tienen un programa de rotación de deportes y los colegios están obligados a enseñarle todos los deportes que ellos quieran, ¿sí? Entonces creo que en Perfecto. Sudamérica hay que buscar es eso. Una pregunta, Manuel, según lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás, la ITF en cuanto a lo que es el uso de polímeros, ¿va a aumentar el uso de polímeros en los maderos? ¿Va a permitir que se aumente ese porcentaje o todavía no hay nada claro con respecto a eso? Porque esto va a Pues causar una serie de transformaciones. hay 3 propuestas respecto a eso, de acuerdo a lo que expuso Claudia Heuweg el mes pasado, que ella es la directora de el área de equipamiento y materiales. Ella fue selección alemana, fue directora de desarrollo de Tibar. Y ella hablaba que hay 3 propuestas. La primera es aumentar la cantidad de compuesto en las maderas. Hay otra propuesta que es dejarlas igual. Y hay una tercera propuesta que es dejar que el mercado dicte su palabra. Y la mayoría de jugadores se están inclinando por la segunda opción, dejar todo como está. Pero hasta diciembre o enero, o sea, toca dejar que pase Tokio. Tokio va a ser definitivo en muchos factores, aunque la gente no crea. Y ante la ausencia de mundiales en este momento, porque la suspensión lógica por el COVID-19, hay que ver cómo se va a desarrollar el tenis de mesa, va a cambiar las metodologías de entrenamiento necesariamente. Ya no podemos tener jugadores toda esa cantidad de tiempo entrenando, sino van a tener que trabajar por ellos mismos para cosas diferentes, una preparación física un poquito más adecuada, pero desde su propio punto de vista, inclusive prepararse desde los mismos niños, ¿sí? Hacer más partícipes todo. Lo otro es qué prioridades hay para la enseñanza del tenis de mesa, ¿sí? Enseñarle a pegarle ¿qué quieren? ¿Que pase la bola o que pase la bola bien? ¿Sí? Creo que es más importante que pase la bola bien, así se demore un poco. Y hay una diferencia en ese punto abismal, y es que mientras nosotros entrenamos 1, 2 o 3 veces por semana de a 2 horas, en China están entrenando 5 horas. Ellos salen del colegio a mediodía y hasta las 6 de la tarde están entrenando inicialmente los niños de 5 años. Ya a los 8 años, 9 años ya están en las 8 horas. Entonces, el adelanto de tiempo es tenaz, pero también tenemos que entender que allá es un deporte masificado y profesionalizado. Entonces, nosotros no estamos en la misma capacidad de entrenar a un niño 8 horas, 6 horas, porque es un volumen que hasta el niño termina acusando al entrenador de maltrato. Entonces, hay que ver ese punto, hay que verlo muy bien y analizarlo, que hay que cambiar la manera de enseñanza. Y también las redes sociales, toda el Internet nos puede ayudar en eso, pero utilizarlo como una herramienta adecuada. Lo que tú has planteado es bastante relevante en cuanto al aprendizaje a nivel, puedes llamar amateur, para no, o masivo, porque hay jugadores que son de elite y hay una gran cantidad de jugadores que son de nivel masivo, que están en el aprendizaje. Y yo insisto en el tema de la cultura o de la filosofía de escuela, que es un debate que se ha ido perdiendo porque el mercado, como tú lo señalas, ha ganado
está bien que exista el mercado, pero tiene que haber también una discusión de qué tipo de tenis de mesa queremos, qué tipo de personas vamos a formar. Y es un debate que si tú planteas que después de Tokio va a haber cambio, ya va a cambiar la mesa, el impacto del cambio de la bola de 38-40 fue terrible para nosotros que jugamos a cierto nivel. Imagínate el género que viene. Entonces, generalmente los hombres, nosotros somos personas de rutina y de costumbre. Soy profesor, peor todavía. Y eso cuesta aceptarlo, convencerse y después transmitirlo. Son varios procesos. Entonces yo tengo que estar seguro de una filosofía de tenis de mesa para transmitirlo. Y esa filosofía conlleva estilos, desplazamientos, movimientos, maderas, goma, es un todo conjunto. Por lo menos ese fue el aprendizaje en conjunto que tuvimos con Jorge en su momento, ¿ya? Cuando Chile era el paraíso o el cielo de los lapiceros. Y de repente, jugábamos así. Y de repente desaparecimos y nos pasamos de ser los reyes de la selva a estar extintos. Entonces una situación, y eso también conllevó, por lo menos a nivel de nuestro país, que fuimos perdiendo identidad. Fuimos perdiendo identidad, porque tanto Brasil como Chile eran los únicos lapiceros y tenían una identidad, jugadores bien marcados, estilos bien marcados, y de repente nosotros de tener entrenadores de base que eran lapiceros, sus pupilos pasaron a ser entrenadores clásicos, por los VHS, por los CD, y eso también ha habido un impacto. Entonces todo esto uno lo tiene que procesar y tratar de ver las raíces fisiológicas, culturales y tratar de transmitirlo. Pero todo esto se sostiene con resultados. Nosotros en el país no lo hemos tenido. Entonces es un tema bien complejo. No sé, Jorge. Sí, es que es complicado. Lo que hablamos, el hecho de si queremos enseñar y con tanto cambio, primero tenemos que aprender nosotros, estás un poco al día y lo que hablamos, si nos cambian la mesa, cambian la bola, cambian las gomas, cambian las maderas, se obliga, si el tenis de mesa cambia, tenemos que enseñarle un poco diferente. Entonces, el tanto cambio es difícil. A lo mejor, no sé, en China o algún país que al final tienes tantas horas de entrenamiento y tanta dedicación, es más fácil adaptarte a un cambio. En zonas que se entrena menos, es más largo el cambio. Sí, ¿aló? Sí, ¿me escucha? Yo considero que todos estos cambios que han afectado el deporte en estos años, de alguna manera han causado extinciones masivas, igual que los dinosaurios. Cambian la pelota y se produce inmediatamente que hartos jugadores de nivel abandonen, ya sea porque ya no pueden sostener la pelota o físicamente la pelota también influye drásticamente en eso, pero también influye en las maderas que mueven esa pelota. Entonces cuando cambiaron la pelota, muchas maderas que en el fondo eran las maderas que hacían rendir el juego, ya esas maderas quedaron fuera. Entonces es todo un cambio. Yo creo que si hacen un cambio en la mesa, esto también va a llevar a un cambio nuevamente en la pelota y nuevamente en las maderas y nuevamente en las gomas. O sea, todo va a cambiar. Los jugadores que estaban acostumbrados a eso van a desaparecer y van a venir una nueva generación. Yo no sé si la ITF piensa eso, hacer cambios generacionales cada, no sé, cambio un aspecto del juego cada 10 años, va a haber un cambio generacional cada 10 años. Bueno, y algunos jugadores van a sobrevivir, eso es obvio, pero la mayoría desaparece, no se adapta a los Pero cambios. también podemos ver una cosa, por ejemplo, lo que pasó con Creanga. Creanga con bola 38 no le rendía absolutamente nada. Uno miraba el Creanga del 93, 96 hasta el 99 y Creanga era un jugador más. Llegó la bola de 40 y Creanga fue Creanga. ¿Sí? Y tenemos que ver que no siempre esos cambios son malos. O sea, la gente debe entender que el cambio, ahorita estamos precisamente en un cambio generacional. Timo Boll está saliendo, Vladimir Samsonov ya prácticamente está retirado, jugadores por encima de los 30, 35 años, inclusive más. En el caso de los europeos, los asiáticos también están en cambio generacional porque Malone ya sale, Shushin ya sale. Entonces tenemos que entender que esos cambios sí es oportuno hacerlo, pero
para el jugador del común no es tan impactante como puede ser para un jugador competitivo. Para un jugador común, lo que puede cambiar de pronto es más acostumbrarse al pique, más no, la técnica no les va a cambiar mucho porque la mayoría de jugadores que no son competitivos no están jugando a velocidades tan altas, pero si nosotros estamos proyectando un niño, el niño sí va a tener tendencia a jugar con una bola más rápida, con unos golpes diferentes. Entonces no podemos enseñarle lo mismo que nosotros aprendimos, sino adaptarnos a la enseñanza. Y aquí precisamente el tema era ese, que la enseñanza es la que tiene que cambiar más que lo que la misma técnica que podamos tener como jugadores. Un jugador se retira y se retira por tres razones. Lo mismo pasó con Liugolian. Liugolian cambiaron el saque y Liugolian no se pudo adaptar al saque nuevo. Punto. Un jugador como con Lingui sí pudo sobrevivir y sobrevivió 6 años. Un jugador como Timo Boll le hicieron él se comió los 3 cambios de bola, cumplió 40 años esta semana y ahí está. Todavía juega. Entonces, siempre es la cuestión de la adaptación por encima de todo. El que se adapta puede llegar, el que se adapta puede ganar y aprovecharla de la mejor manera. Ovcharov lo está tratando de hacer a los 32 años, que me parece un hecho de que haya cambiado de marca, de cauchos, de palo, de todo, que ya haya podido ganar, que a los 8 meses de haber probado su madera modelo, haya podido adaptarse y ganarle al primer chino. Ya ahorita ganó un torneo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos. Nosotros no contemos que Harimoto es un jugador del estilo viejo. Harimoto es otro jugador. Sí, yo creo que lo que ayudó mucho a Ovcharov es la técnica que tiene una técnica muy depurada. El revés es realmente extraordinario el que tiene. Técnicamente perfecto el movimiento que hace. Por eso que a lo mejor no le afectó tanto cambiar madera y caucho. La técnica depurada que él tiene le facilitó mucho retomar eso. Incluso mejoró mucho el derecho. Tenía Igual, en las etapas tempranas de Ovcharov el derecho era muy deficiente. Ahora tiene un derecho bastante considerablemente mejorado. Pega muy fuerte. Y eso le ha permitido ganar más partidos. El derecho. pero por ejemplo, un jugador como Calderano que está acostumbrado a jugar sin compuesto, ahora juega con compuesto y si nos damos cuenta no está pasando de los 8 primeros en un torneo. No está pasando. Se le arranca mucho la pelota en el revés. Es una madera Mucho. que yo ya la pude ver acá, porque la trajo alguien. Es una madera con un tiempo de retención alto, pero es una madera supremamente pesada. Es una madera de 90 gramos. Y está utilizando unos cauchos que la verdad con la bola actual no se adaptan. Yo no sé si Xiom sacará un caucho apropiado, ¿okay? Porque está utilizando un Xiom Omega 7 Pro, perdón, Tour, que es una dureza alta, pero no, Calderano no tiene la inclinación. Y ahí es donde radica el problema, es la inclinación para generar la cantidad de efecto que necesita pegar desde la distancia que la pega. Entonces, es un jugador que cambió de entrenador hace poco, se va para Rusia, está con un entrenador chino ahora, cambió a Munier. Entonces, tenemos que mirar eso. Eso también nos presenta lo que no se debía hacer, ¿sí? A veces unas técnicas que nosotros vemos espectaculares y es que yo quiero que mis jugadores jueguen como él y nos damos cuenta que en realidad en la mesa no les rinde. Tenemos que mirar lo que no se debe hacer, porque a veces el mejor ejemplo es lo que no se debe hacer por encima de lo que se debe hacer, que es lo que si seguimos mirando los jugadores japoneses y chinos y coreanos, así no nos guste, así nos mordamos los codos, así nos pongan intranquilos, son los que están continuamente presentando cosas nuevas. Entonces, ahí el llamado es para eso, mejorar la enseñanza, mejorar la técnica y a eso es lo que invito a los asistentes el día de hoy, que les agradezco muchísimo su asistencia. Ya llevamos 1 hora completa, no nos cortaron, pero vamos bien. Igualmente, si tienen alguna pregunta para los panelistas o para mí, vamos a dar un par de preguntas para las personas que estén interesadas. Ya pueden reactivar sus micrófonos y pueden decirnos sus preguntas.
Bueno, ya yo me voy a tirar a la cancha al tiro acá. Mario Maus de Chile, amigo internetico de el gran Jorge Gambra. Tuve el privilegio de entrevistarlo un tiempo atrás en una maratón de tenis de mesa y hace poco veo en Facebook que él está probando un hermoso madero Lufke. Entonces mi pregunta va por ese lado para Jorge. eh, ¿Cómo, cómo ve de aquí a unos meses más alguna eh, sensación, algún pronóstico? ¿Esta adaptación se va haciendo rápida? ¿Hay alguna trabita? En fin, detalles que nos puedas comunicar. Gracias desde ya. Hola Mario, hola. A ver, contento con el cambio, pero cuesta. A ver, yo he jugado muchísimos años con Clipper. De la Clipper pasé a una Tibar que era muy parecida. Y con todo este último cambio de bolas, notaba que necesitaba una madera que tirara un poco más, que no perdiera el control que tenía con la Clipper, pero que sí que pudiera jugar un poco más rápido, sobre todo en el topspin, que me diera un poco más un poco más de curva a la bola, a pesar de que juego con picos cortos, entonces estaba eso. Y me voy acostumbrando, pero claro, cuando compites tiendes cuando se juega mucho tiempo con un tipo de pala, de madera, tiendes a hacer lo que sabes. Si estás en un 10-10 y no llevas demasiado tiempo con una madera, tiendes a jugar un poco con cómo estabas acostumbrado. Voy muy bien, pero noto que todavía lógicamente me falta acostumbrar. Tiene ventajas que con esta madera no necesito tocar la bola en el momento justo. Con la otra vez, si no cogía la bola bien, la bola se iba a la red. Ahora a veces estoy jugando y a veces con colocar la pala la bola entra. Ya es que entre con calidad. Ya eso es parte, eso es problema, que luego hay que pegar la bola bien para que la bola entre con calidad. Pero tiene un control mucho mayor y sobre todo estoy notando en el topspin. En el topspin, sobre todo en la primera bola, es mucho más fácil. Pero claro, es un poco costumbre. Me ha tocado un cambio con un cambio de bola. Entonces no sé muy bien si es problema mío, el problema de la bola. Estaba jugando con una bola G40 y me estaba sintiendo mucho más cómodo con esta nueva pala. Me ha tocado competir con una R, con la R. Me ha costado, no sé si es porque el competir tiende tu cabeza a jugar como antes o también la bola que rasca menos. Un poco diferente, pero estoy muy contento, voy muy contento, pero estoy convencido que no va a ser un cambio en 2 días, eso tiene que ser poco a poco y muchas horas de entrenamiento y de competición, porque más que entrenamiento es el competir es el que realmente te adapta al cambio. Pero así de inicio no te pareció como algo extraño, sino más bien amigable este madero. Sí, porque era lo que andaba buscando una madera que tuviera control, pero que fuera un poco más rápida. Yo juego con los Yola, las Super Ultra, y, y notaba que por edad, lógicamente, por velocidad, necesitaba que mi bola, sobre todo en el bloqueo, corriera un poco más y mi topspin me fuera más fácil, no tuviera que hacer tanto gesto para que mi primera bola entrara bien en mesa. Y después para un bloqueo corto, la bola me corriera un poco más. Y por el momento, muy bien. Ahora es adaptarme un poco más en el corte, eso me está costando un poco más, pero en cuanto a bloqueo y topspin, muy fácil. Oye, ¿y el bloqueo que estás hablando tú aquí es un bloqueo pasivo o es un bloqueo activo? Eso es lo que tengo que estar trabajando un poco más. Al tener una pala que tiene control, pero es un poco más rápido, el bloqueo pasivo es mucho más fácil, Ok. lógicamente. Estoy jugando, me hacen un topspin con que a veces hago un giro, pongo la pala, me muevo rápido y la bola me va a entrar. El bloqueo activo tengo que acostumbrarme a la velocidad exacta. Al tener una pala que tenga un poco más velocidad, no puedo hacer la misma potencia en el bloqueo. Tengo que hacer un bloqueo un poco más corto y va bien. Me ha ayudado mucho que con esta madera no tengo que cerrar mucho más la pala. Con mantenerla abierta, el bloqueo me sale muy bien. Mira, te agradezco un montón esto y aquí el ego de Marcelo ha crecido un poquito más y eso me alegra por todo. No, yo estoy muy Felicitaciones, agradecido con Marcelo, estoy muy agradecido. felicitaciones a No, todo el grupo sí, que están haciendo una linda labor. Gracias. no tanto como ego, sino que más que nada contento
cuando Jorge planteó lo que él quería que el madero hiciera. Una cosa es lo que uno propone con los materiales que tiene y va a ver cómo le queda. Si, igual que hacer un menú, una comida, uno pretende que va a quedar de alguna manera y a lo mejor queda de otra manera. Pero en este caso, conociendo bien los materiales con la ayuda de Manuel, que me dio más o menos las pautas de los grosores, cómo manejar los grosores, los pesos también, que es fundamental, y también cómo tenía que ser el equilibrio del madero, porque una cosa es el madero en sí y lo otro es el mango. El mango de alguna manera es como el timón que regula los botes de la pelota en cada uno del punto dulce, que hay varios puntos que nos explicó Manuel hace mucho tiempo. Así que regular todo eso es súper importante. Entonces, la idea que quedó como tenía que quedar. Ahora, ¿se puede hacer cambio en el futuro? Sí. Entonces eso hay que evaluarlo con el tiempo, a ver si podemos mejorar algunas cosas. Todo es susceptible de mejora. Es importante siempre la retroalimentación. Con esto yo todos los días me sorprendo, todos los días aprendo y me doy cuenta de muchas realidades que son desconocidas para los jugadores normales, que no entienden mucho, llegan y juegan, no toman un madero, oh, este rico, pega rico, pero en el fondo no saben los procesos físicos que hay dentro del madero. Hay muchas cosas que pasan dentro. Y bueno, y con Manuel eso de alguna manera, ese velo que había ya puedo ver más allá de lo que es la construcción. Porque antes uno puede tener conocimiento empírico, pero lo que es importante es tener un conocimiento en cuanto a la ciencia, que es demostrable, por qué las cosas funcionan de una manera. A veces uno dice, ¿por qué hace esto la paleta? Ahora uno puede saberlo con las explicaciones de Manuel, por qué lo hace, por qué las vibraciones se concentran, por qué el madero hace ciertas cosas. Ahí está, la física habla. Y eso es fundamental para el desarrollo de nuevos maderos. Ir mejorando todo esto, el uso de materiales, sobre todo. Todas las maderas son distintas. Realmente uno usa diferentes chapas para ciertas cosas que uno quiere que el madero haga. ¿Ya? Eso se nota mucho también cuando se ven algunos fabricantes que están fabricando maderos asimétricos. O sea, que del lado del derecho, del forehand, pegan diferente al revés. Entonces, que están ocupando diferentes polímeros y lo están ubicando en el madero para que pueda compensar esa diferenciación de derecho a revés. Todos sabemos que cerrar la mano es el movimiento natural. Extender el brazo es un movimiento que no es natural. Entonces, todos esos cambios también tienen que ser mirados desde el punto de vista de la construcción, de la parte de ingeniería del madero. Entonces, es muy importante ser asesorado. Siempre uno solo no puede, porque esto es muy complejo. Entonces, siempre tiene que hacerse, siempre hay gente que sabe más que uno en ciertos campos. Entonces, siempre uno tiene que preguntar, uno sabe así, poquito. La idea de cada día eso pueda ir mejorando, ir adquiriendo todos los conocimientos necesarios con la experiencia de los demás, que eso es fundamental. Cada uno aporta, todo eso es un inmenso aporte a esto. Siempre hay que estar atento a eso. Hola, hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Un segundo, Hola, hermana. dame un segundo, perdón, dame un segundo. Fabián Campo alzó la mano y sigues tú inmediatamente, ¿de acuerdo? No hay Fabián, problema. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? muy bien. Agradezco mucho por la invitación a este espacio. He estado pues muy pendiente y tomando apuntes. Creo que ha sido muy enriquecedor. Solamente es pues algo pues que ya desde la experiencia nos pasó y doy gracias a Manuel porque desde el momento pues que nos presentaron este año acá en Colombia, pues yo soy de Santa Marta, mi niña tiene 9 años y está como preselección Colombia de acá acá pues en nuestra nación. Entonces, a raíz de eso pues tuvimos un acercamiento con el profe Manuel y pues el tema de lo que se decía ahora, de poder utilizar una madera con un caucho apropiado, en este caso con un caucho de 1.8 milímetros, creo que le ha servido enormemente en el cambio pues que hicimos con la niña de la madera y del caucho.
fue muy apropiado. Ahora pues tiene un timing, o sea, el tema del feeling que tiene, siente ya un poco más la bola, le da un poco más pues de aceleración y eso le ha ayudado mucho en este proceso. Entonces sí es muy válido que a veces nosotros cuando hemos comenzado, de pronto entrenamos a algún niño, hacemos algún proceso, sí definitivamente nos adaptamos a la madera que a veces traigan, o si algún jugador está vendiendo una madera pues económica, por el afán se compra esto y creo que poder ver esas características y poder ver todo esto que estamos aprendiendo y creo que es muy enriquecedor. Solamente quería pues traer como esta experiencia, lo que nos ha pasado con Gabrielita, y creo que ha sido bastante significativo. O sea, le estoy hablando de que al primero de, como el 15 de enero comenzamos a trabajarla y hoy 14 de marzo ha tenido pues con su entrenador, hemos visto pues algún tipo de evoluciones. Profe Manuel, por ahí le voy a mandar unos videos para que también los puedas ver ahora cómo está un poco y pues agradezco mucho este espacio. No, muchísimas gracias, Fabián. Igual con Fabián comenzamos el contacto a través del profesor Sergio de la ciudad de Tuluá, en el Valle. Y pues cuando comenzamos el trabajo con Gabriela fue varias observaciones de video, observar un video 20, 30 veces para poder entender qué estaba haciendo la niña. Igual ver que el avance, lo primero es que tenemos que ver, es que sí, o sea, en el caso de los jugadores de Europa y de América, nosotros no podemos hacer lo que hacen en China, que es masificar la madera y todos usen lo mismo y quitamos una ecuación, un factor de la ecuación. No, aquí tenemos que utilizar la ecuación completa. Al utilizar la ecuación completa, tenemos que ser un poquito más críticos y va mucho a lo que mostré al comienzo. Tener en cuenta cada uno de los factores y cada factor de esa ecuación puede dar un resultado que si no es el bien escogido, uno puede terminar que un jugador no tome la decisión correcta o termine por desertar. Entonces aquí el objetivo es que el jugador avance. A veces hay que calmarle las ansias de decirle, no, no puedes utilizar este caucho porque no estás listo. Hace una semana me salió un niño, comenzó con caucho 1.5 y que ya está metiendo top y todo. Entonces, no, yo quiero un caucho 1.8. Y le dije, no, no estás listo. Primero desarrolla el feeling y para eso falta. Entonces hay que a veces ser, y eso es de pronto lo que de pronto mencionaba hace un rato Marcos, que es la invasión de el X o Y persona utiliza tal o cual material. Y nosotros tenemos que, son niños pequeños y sí tenemos que ser guías y ser responsables en ese sentido. Patricia, dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches a Jorge, que está trasluchando. Bueno, mi nombre es Patricia Gambra, yo soy dirigente de acá de una de las asociaciones de Chile, ¿ya? De Santiago, de Conchalí, en este momento, pero exjugadora también. Así que saludo a Marco, que está por ahí, y en realidad la temática ha sido sumamente importante, diría yo, o sea, valiosa. Pero yo también soy educadora, al igual que Marco. Entonces, uno dice, para enseñar tiene que saber. O sea, yo creo que esa es la premisa básica de siempre. Y tiene que saber enseñar, además. ¿Ya? Entonces, también parte la cosa didáctica en ese asunto. Pero para eso, las personas que están enseñando tienen que estar actualizadas en el tema. Y el uso de repente de la tecnología y de la ciencia aplicada al deporte es un tema bastante desconocido, lamentablemente, sobre todo con nuestros entrenadores formadores. Pues yo estoy hablando, tú hablaste harto también de la formación de los niños, que yo creo que es la base de todo. Y en ese momento es donde tenemos que tener, ya sea cuando formamos realmente entrenadores o monitores, una malla curricular que sea ad hoc y actualizada a los tiempos. Entonces, nos hemos quedado desde hace muchos años atrás, mucho, porque yo soy también técnico deportiva, y veo que se está diseñando lo mismo que hace 30 años que saqué el cartón. Entonces, ¿cómo llegar? ¿Cómo hacer esa transferencia a que en un momento dado, por eso te digo, para enseñar hay que saber? Entonces, las personas que están a cargo de niños
que realmente sepan lo que están haciendo, lo que es un madero, cuál es el madero que corresponde, cómo lo tienen que aplicar, cómo tienen que hacer los golpes, y todo eso, no solamente a la buena de Diosa, no solamente repetir un movimiento mal hecho durante toda la vida, sino que cómo enseñarles bien, ¿ya? Entonces, a mí me preocupa esa parte, me preocupa el que las personas que están enseñando no tengan todavía los conocimientos adecuados como para poder hacerlo. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacerlo? O sea, uno tiene miles de ideas, pero todavía no se ha llevado a la práctica. Entonces, ese se lo dejo abierto en realidad al que quiera contestar, ¿ya? Así que un saludo a la distancia. Muchísimas gracias, Patricia. Jorge. No, no, bueno, me gustaría que contestaras tú, porque aquí sea otra persona que no sea el hermano. Bueno, en mi caso, tengo claro una cosa y ha pasado porque últimamente he visto choques de entrenadores ya de vieja data, que llevan muchos años, y es admitir personas de otras carreras. En mi caso, soy ingeniero, por encima de todo. Pues tengo conocimiento sobre educación deportiva, soy entrenador, tengo mis certificados, he hecho todos los cursos, pero ante todo soy ingeniero. Para aprender esto que yo acabo de aprender, esto que yo digo, llevo ya 12 años largos haciéndolo. Primero que todo tuve que aplicar lo que sabía, que era la ingeniería. Pero también para poder transmitir ese conocimiento necesita uno personas que sean abiertas de la mente, que estén dispuestas a salirse de su zona de confort, a que le digan muchas veces de que es que yo llevo, dice la persona, es que yo llevo 30 años haciendo esto, sí, pero llevas 30 años haciéndolo mal. Cuando tú admitas que hay una manera más eficiente, mejor y más efectiva de hacer las cosas, es el primer momento en el cual tú admites que vas a mejorar. ¿Por qué? Porque ahí ya estás abriendo la mente y estás dispuesto a que alguien te diga que puedes adquirir un conocimiento nuevo. Y esa persona, por ejemplo, en mi caso, cuando yo he dado clases, que Marcelo ha estado en los cursos cuando yo los he dado, yo procuro por prácticamente que la persona entienda desde el principio hasta el fin absolutamente todo. Si tiene una duda, vuelvo y se la resuelvo. Pero nunca lo dejo trato de no dejarlo con la duda. ¿Sí? Y busco el material y si no se lo di ese mismo día, lo busco otro día, pero siempre trato de seguir aprendiendo. Yo soy una persona que lee todos los días. Me preguntaban que cómo había llegado y yo hablo con entrenadores, les aprendo mucho todos los días. Traigo cosas no solamente de materiales, sino de otras cosas, porque ante todo también he aprendido a ser entrenador. Pero ante todo la persona tiene que ser abierta de mente. Tiene que estar dispuesta a aprender algo y para eso no es que la edad no significa nada, ¿sí? Hay que quitarnos ese velo de que uno es viejo para aprender. No, el loro viejo sí aprende a hablar, ¿sí? Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar esa manera. Y lo otro es darle la oportunidad a la otra persona que con todo su conocimiento, con todos sus argumentos, con todo su trabajo, darle la oportunidad de demostrar que ese conocimiento es válido. Bueno, el profesor Marco Tulio, estábamos antes, él estaba aquí con Table Tennis Technology el año pasado. Él tiene su equipo en Valle, está muy ocupado porque está preparando a sus deportistas para el Panamericano juvenil. Hemos tenido un trabajo de 6 años con varios deportistas y hemos tenido que hacer soluciones radicales, es decir, esta raqueta no va más. ¿Por qué? Porque el jugador no se adapta. O como decir que este jugador hasta aquí se queda y se queda con esa raqueta y ya, no más. No se hacen más cambios. Como también tengo una jugadora, voy a decir el pecado, no digo el santo, una jugadora que va para el preolímpico ahorita en Argentina. Y esa jugadora, llevo 6 años trabajando con ella y ya me dice, si usted me dice, juego con una defensiva, me pongo a jugar con una defensiva. ¿Por qué? Porque el resultado se ha ido dando. Entonces, lo primero es generar credibilidad también de la persona que transmite, pero también la persona que esté dispuesta a aprender debe salirse de su zona de confort y estar dispuesta a aprender y a leer. Si yo quiero ser un entrenador que maneja estadística en el campo, en el entrenamiento y en todo, tengo que aprender estadística. Así no me guste. La matemática no te va a mentir.
Si yo tengo que aprender biomecánica, tengo que ir a buscar un curso, quien da curso de biomecánica y ojalá adaptado al tenis de mesa. Tengo que aprender a manejar programas como Kinovea, como Human. O sea, el conocimiento está ahí y eso es la de las redes, lo que yo mencionaba hace un rato, lo que le decía a Marcos. A veces hay que verlos como una oportunidad más que como un problema. Hay que verlo que ese inconveniente, al contrario, nos puede dar, es un conocimiento nuevo y nos puede dar una metodología de entrenamiento más efectiva. Y quizá tengamos que efectuar un menor esfuerzo por parte del deportista para que llegue a ese resultado. Sí, sí, Manuel. Yo lo que veo acá que escuchando lo que tú dices, de alguna manera refuerza lo que uno percibe, lo que ha pasado estos años, que el tenis de mesa nosotros lo hemos visto al 50%. Todos estos años hemos jugado, trabajado y entrenado al 50% de todo, en el conocimiento de los materiales, en el conocimiento de los alcances de los entrenamientos que se pudiesen haber tenido en esos años. Y de alguna manera esto podría ser la partida de una nueva forma de ver el tenis de mesa, una nueva forma de abordarlo, una parte científica. Yo no tanto con respecto a la percepción de los entrenadores de cómo tienen que hacer algo, sino que es como deben hacerlo, no como tienen que hacerlo. Y la parte científica tiene que ya meterse en el tenis de mesa de manera ya definitiva, con el estudio de los materiales, pero también con el estudio biométrico. Eso es un tema que realmente se desconoce cero acá en Chile. Yo hace algún tiempo atrás con Manuel estuve en unas conferencias donde se hacían estudios biométricos, pero realmente la manera en que ellos podían hacer algo 20 o 30% más eficiente. Ahora, si llevamos esa eficiencia al tenis de mesa, imagínense que un jugador puede aumentar un 30% su eficiencia haciendo un leve cambio. Entonces, creo que no hemos perdido mucho en el tenis de mesa, hemos perdido mucho tiempo. Y es el minuto de cambiar eso, pero a través de la ciencia, ya no tanto la pacotilla, que eso ya termine. Aquí de mano de la ciencia se puede crecer, es la única manera, o nos van a pasar por encima. Ya nos pasaron por encima. El tiempo se acabó. O sea, esto tiene que cambiarse ahora. Perfecto, Marcelo. Patricia, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta más, igualmente agradezco mucho a Jorge, a Marcos, a Marcelo por acompañar el día de hoy, el primer webinar de este año. Espero haya mucho más pronto que tarde. Pronto estoy pensando cuadrar ya lo de los cursos, estoy ajustando eso para empezar a dar cursos, más que todo por ahora en materiales, para enseñar esta parte de la ciencia, pero también mirando también otros temas después. Entonces, espero que pronto me puedan acompañar en este proyecto. Este video lo voy a dejar publicado también en Facebook cuando lo voy a subir y lo mismo en YouTube, para que estén pendientes. Jorge, espero que aproveches mucho esa madera. Sí, Ha sido un trabajo arduo, un desarrollo arduo. Sí, sé lo que cuesta hacer una madera así. Igualmente, yo siempre comparo las maderas de tenis de mesa como construir un violín. Es un luthier, la persona que lo construye, ¿sí? Es un luthier completo, pero un luthier también necesita saber y tener conocimiento de la matemática para poder saber a qué frecuencia debe trabajar ese violín. A esa es la lección del día de hoy. Para poder construir necesitamos no solamente el conocimiento del campo de construcción, sino también el conocimiento teórico de cómo se debe construir. ¿Sí? Ese es el punto principal que los invito el día de hoy, y también a que aborden el conocimiento desde un punto de vista mucho más científico. Así que les agradezco muchísimo el día de hoy. Espero estén cualquier pregunta al correo tabletenistechnology@gmail.com, al perfil de Facebook, y yo con gusto les contesto en el momento que lo necesiten. Jorge, espero hablar muy pronto contigo. Tengo muchas Exacto, cosas oye, también muchas que gracias y también conversar. espero no perder Lo el mismo contacto, con ha sido muy, Marcos. muy interesante.
Lo mismo con Marco, espero hablar muy pronto. Con Marcelo, pues prácticamente cada semana estamos hablando. Entonces, nos veremos entonces Es en una constante próxima la actividad. comunicación, la retroalimentación. Y ahora que te va a llegar el madero, ahí me va a contar No, y hay una el cantidad juguete de cómo se trabajo con porta. el madero. Hay mucho trabajo, hay muchas tareas por hacer. Estoy ya esperándose la entrega. Igual yo les estaré contando. Que terminen de pasar una excelente tarde. Jorge, espero descanses, que ya es tarde en Sí, Chile. 10:30, más o menos, creo, ¿no? Sí, Sí, 10:30 aquí. 10:30. Y a todos ustedes en Colombia, en Chile y en otros países, muchísimas gracias. Terminen de pasar una feliz tarde y una feliz noche. Perú. Igualmente, que esté muy bien. Gracias. Hasta Y cualquier luego. cosa ahí me cuentan. Hasta luego. Perfecto. Chao, Muchas Marco. gracias. Gracias. Chao, Feliz Jorge. noche. por todo. Chao. Chao. Nos vemos. Muy bien. Felicitaciones una vez más. Chao. Hasta luego. Hasta luego.